Bien, nuevamente, buenos días y bienvenido a lo que es la tutoría número 6, ¿no? El día de ahora es sábado 4 de diciembre de 2021. En este momento les voy a compartir lo que es la presentación que se ha elaborado para este día. Por favor, me informan cuando les aparezca ya visible. Sí, se escucha. Perfecto, gracias. Bien, como saben, o les mencionaba, esta es la tutoría número 6 correspondiente al sábado 4 de diciembre de 2021 de la asignatura Producción de Recursos Didácticos de la carrera de Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. El coordinador de la asignatura es el licenciado José Mauricio Calle Ramírez, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Para este día tenemos lo que es el desarrollo de la sexta tutoría. En este caso se han abordado lo que son los temas de la unidad 5. Tenemos ahí un único material de lectura sobre el cual se ha hecho un pequeño resumen de lo más importante que está por ahí para que lo podamos revisar y pues discutir en el caso en que exista alguna duda, un comentario, quieran agregar algo, algún aporte que ustedes quieran hacer, pues es bienvenido, ¿no? Siempre se les brindaría el espacio para que lo puedan desarrollar. Tenemos un pequeño sondeo de lectura que siempre trata, no siempre, sobre los documentos, en este caso sobre el documento de la unidad 5. El desarrollo, pues como les mencionaba, serían los subcontenidos 5.1, 5.2 y 5.3. Y al final, pues un pequeño espacio para que puedan ustedes hacer alguna duda, realizar alguna pregunta, expresar alguna inquietud y la podamos aclarar. Dicho esto, comenzamos con una serie de recordatorios. En este caso tenemos dos. El primero es la entrega de la tarea 4, que está previsto para el 13 de diciembre. Ver indicaciones en plataforma Moodle, ahí ya lo tienen listo para que lo puedan descargar, lo puedan revisar y puedan comenzar a desarrollar la actividad. Creo que esta tarea la revisamos en la tutoría de repaso, si no me equivoco. Por ahí voy a colgar el enlace. Aún no lo he subido a YouTube, pero por ahí, por si lo quieren revisar. Ahí se revisa un poquito más a detalle lo que es esta tarea. La otra, o el otro recordatorio, es la entrega de la bitácora final. Esta debe entregarse con fecha límite 10 de diciembre, es decir, quedan 6 días para que lo puedan o la puedan actualizar y pues la puedan cargar, ¿no? Esta bitácora va a contener todo lo que han ido desarrollando, todos los avances que han ido entregando y pues deberían de incorporarlo de la tutoría. En este caso creo que Carlos establece agregar lo que son los elementos de la tutoría 6, de los foros, de los contenidos nuevos que son de la unidad 5, y pues ahí tendría que ir ya todos estos elementos en la última entrega. Por eso dice acá debe contener todos los apartados de las bitácoras entregadas hasta la fecha, que sería 1, 2 y 3, más el contenido nuevo y el foro y la tutoría número 6. Fecha límite, repito, 10 de diciembre. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda con respecto a los recordatorios. Bueno, dígale, no, en mi caso tal vez algunos puntos de la tarea, pero no sé si se tocarían en este momento o hasta el final. Sobre la tarea 4 sería. Sí, sobre la tarea 4. Si gusta al final, Está bien. lo revisamos al final. Bien, pasamos a una... Hola, sí, buenos días. Tengo una duda en base al PDF que vamos a enviar de la bitácora. No sé si se van a mandar las capturas de todo en general, al ser la última, o solamente los puntos que se agregan. Como han estado mandando capturas de los apartados que han ido desarrollando, creo yo que solo con que agreguen las capturas de los últimos y coloquen el enlace donde está todo, creo yo que con eso es suficiente, ya que lo que yo entro y reviso es el enlace. Siempre yo entro al enlace y pues comienzo a verificar que
qué es lo que se ha agregado en cada uno de los apartados. Entonces, las capturas solo son como una evidencia de qué es lo que se ha agregado. Ok, gracias. Perfecto. Bien, pasamos a lo que es la reflexión de este día. La voy a ir leyendo y si alguien pues quiere agregar algo a la reflexión, pues se le brindaría el espacio para que lo pueda hacer, ¿no? Nos dice, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Frase de Jean Piaget, ¿no? Pues por ahí la dejo. La imagen, leámosla. Si alguien quiere aportar algo, pues pide la palabra y pues con gusto se le brinda el espacio. Voy a realizar mi aporte, Lee. Sí, claro. Bueno, como menciona ahí, ¿verdad? Que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Entonces, lo que yo entiendo, ¿verdad? Es que nosotros como docentes, ¿verdad? Debemos enseñar a construir, ¿verdad? No simplemente a que el estudiante vaya replicando, por ejemplo, cuando se colocan ejercicios de matemática y que él vuelva a repetir lo mismo, ¿verdad? Sino que la idea es de que ellos vayan construyendo este conocimiento, porque ciertamente, ¿verdad? Lo que muchas personas han hecho en generaciones atrás son bastante sustancial, ¿verdad? Que es lo que fundamentan ahora lo que nosotros conocemos, ya sea en el ámbito de la educación y también en el ámbito social, ¿verdad? Todo eso es lo que nos ha servido a nosotros para poder sobrevivir y sobrellevar la situación del mundo actual, ¿verdad? Pero la idea no es tanto quedarse estancados ahí, sino que la idea es de que cada día ir construyendo nuevos elementos que nos ayuden a llevar una mejor vida. Entonces se debe enseñar a los estudiantes, ¿verdad? No limitarse a quedarse con lo que se les enseña, sino que ellos deben explorar y construir nuevos elementos que le ayuden a poder continuar, ¿verdad? En su diario vivir. Porque si al estudiante se le enseña, ¿verdad? A repetir y a repetir, pues al final vemos, ¿verdad? Que como sociedad a veces no avanzamos, ¿verdad? Porque a veces, por decirlo así, en la familia se nos inculca una cultura, ¿verdad? Ciertas actitudes. Entonces, si esas actitudes son malas, ¿verdad? Se vuelven a repetir y ese mismo rol se va heredando. Y si uno como persona no ayuda a mejorar eso, pues al contrario de mejorar, las cosas se empeoran más. Entonces, como docentes debemos enseñar, ¿verdad? De que bueno, si las cosas están bien, seguirlas mejorando, ¿verdad? Porque entre mejor, como decimos, entre mejor se hacen las cosas, mejores resultados se tienen. Entonces, por eso debemos enseñar a que cada día se deben mejorar, así sean las cosas buenas, se debe trabajar porque sean aún mejores. Y si las cosas son malas, pues mejorarlas también, ¿verdad? No quedarse ahí, no, porque pues comparándolo con este comentario de cultura que se tiene, no es que yo no necesito estudiar porque mis papás no estudiaron y ahí están ellos, tienen sus cosas y cuestiones así, porque normalmente se escucha ese comentario, ¿verdad? Que dicen, no, pero es que fulanito no estudió y vean dónde está, y la fulanita estudió y vean, no tiene trabajo. Entonces vivimos con esa mentalidad, ¿verdad? Entonces, y a veces por eso no avanzamos y vamos transmitiendo esa mala cultura, ¿verdad? Y nos quedamos ahí. Entonces, esa no es la idea, ¿verdad? Sino que es de que lo que está mal, mejorarlo. Y lo que está bien, pues seguirlo mejorando solamente. Perfecto.
Hola compañero, se salió el licenciado. Sí, creo que se salió porque no aparece ya conectado. Sí, hermano. Hola, hola, no sé si me escuchan. Célix, ¿se escucha? Sí, se la escucha. Perfecto, bien, las disculpas del caso, no tuve un problema de conexión y me había quedado sin internet. Eh, Creo que estábamos con el apartado de la reflexión, si no me equivoco, ¿verdad? Les comparto nuevamente mi pantalla, por favor me indican cuando... Sí, ahí- Bien, ahí- perfecto. Perfecto. Bien, estábamos ¿verdad? Con lo que es la reflexión. Les mencionaba de que, como menciona la compañera, hay cosas que las podemos ver directamente, no solo en el ámbito educativo. Ella mencionaba, por ejemplo, de que de una generación a otra, por ejemplo, más que todo en la zona rural, se da a veces de que padres les dicen a sus hijos, no, con que aprendas a leer suficiente. Con que llegues a quinto, sexto grado es más que suficiente. Yo solo llegué a tercero y pues mira todo lo que tengo. A veces tienen ganado, tienen buena casa, buenos carros, etcétera, etcétera, ¿no? Y ponen ese ejemplo para limitarnos en cierta medida lo que es la superación académica, ¿no? En ese caso de a veces de los propios hijos, ¿no? Entonces, a veces ven la medida del éxito limitado a lo que ellos o otras personas han podido hacer sin la necesidad de los estudios y lo comparan a veces con, digamos, pequeños fracasos que otras personas que sí han estudiado tienen, pero a veces la idea de estudiar no simplemente es tener buen trabajo, a veces no es el hecho de ganar bien, sino el hecho de la satisfacción personal de hacer las cosas que a uno le gustan, ¿no? Las cosas que a uno le gustan, que a uno le apasionan, y a veces ese es el sentido que tiene el aprendizaje, ¿no? Irse sintiendo bien con uno mismo, ¿no? Entonces, sí podemos ver a veces que tratar de imitar lo que otras generaciones hicieron, lo que hace es, en cierto mundo o de cierta forma, estancarnos en un punto fijo lo que es el avance o la proyección que pudo haber tenido esa persona. Muchas veces escuchamos, fulanito, más que todo en algunas escuelas, era inteligente, solo 10 llegaba, era aplicado, era así, era allá, pero solo estudió hasta sexto grado, ¿no? Y ahí quedó limitado, al menos académicamente. Visto desde el punto de vista ya en la educación como tal, esto lo que nos invita es a reflexionar sobre la forma en que enseñamos como docentes, es decir, ¿para qué enseñamos? ¿Cuál es nuestro objetivo al estar delante de un grupo, delante de un estudiante o de 30 estudiantes, ¿no? ¿Qué pretendemos lograr como docentes para esos estudiantes? ¿Qué queremos que ellos logren, ¿no? Entonces,
Dentro de ahí cabe lo que es el aprendizaje significativo, que es lo que la compañera mencionaba cuando decía no enseñarles, al menos en matemáticas, a replicar procesos. Por ejemplo, este paso es así, 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 y siempre que sigas esta orden, o este orden de elementos o de pasos, vas a llegar a una respuesta correcta, ¿no? Que el proceso es así, ¿no? Sino que se le debe enseñar lo que es el concepto, el por qué ese proceso es así, para que al encontrarse en una disyuntiva donde pueda aplicar estos conceptos, si él los conoce y domina el concepto, pues lo va a simplificar aplicándolo y dando solución al problema. Lo contrario sería si no conoce el concepto. A veces algunos estudiantes de matemática tenemos, me incluyo porque en mis inicios en esta área pues tenía esa cuestión de replicar, replicar, replicar y no aprender como tal el concepto, ¿no? A veces tenemos problemas cuando comenzamos a trabajar problemas de aplicación. Por ejemplo, en sistemas de ecuaciones lineales nos enseñan 3 métodos en la escuela, ¿no? Sustitución, igualación y reducción. Y así los va a resolver estos problemas. Pero, ¿cómo cuando usted se encuentra en un problema en la vida cotidiana, por ejemplo, vendió tanto de este producto y tanto de este producto, vendió esto y le dio tanta ganancia y le pide, por ejemplo, un máximo o un mínimo que a veces se resuelve eh, con lo que son sistemas de ecuaciones lineales, ya eso es un problema aplicado a la vida, ¿no? Aplicado al entorno. Si el estudiante está acostumbrado a ver las ecuaciones ya formadas y a resolver esas ecuaciones y ve ese problema, aunque él conozca el proceso para resolverlo, si no sabe formar las ecuaciones, si no conoce esos conceptos, entonces difícilmente lo va a poder hacer. Entonces la invitación es que el estudiante sea capaz de adquirir el concepto más que el proceso y que lo pueda aplicar, ¿no? Directamente en los problemas que tenga en su vida cotidiana, ¿no? Para poder ir mejorando en el tiempo, ¿no? No sé si alguien más quería agregar algo a la reflexión o pasamos a lo que es el desarrollo del contenido. Sí, quizás aportar un poquito más, pero Perfecto. cuando dice la reflexión, ¿verdad? Personas capaces de hacer cosas nuevas. Uno de los objetivos que persigue también el currículum es que sean personas críticas, ¿verdad? Que sean personas que se motiven por algo nuevo, como menciona la compañera de usted. Eso es bien importante, pues en el constructivismo eso es lo que se busca, ¿no? Y en la actualidad quizás tenemos estudiantes bien pasivos en ese aspecto. Quizás sería bastante motivar, ¿verdad?, a los estudiantes para que continúen sus estudios, porque como mencionan también, ¿verdad?, es como un círculo vicioso de que el papá no estudió ni noveno, entonces te va a dar hasta bachillerato, y con eso es suficiente, y el estudiante se conforma. Algo que no debería ser así, pero ya habiendo tantas oportunidades, porque en la actualidad tenemos esta modalidad que es bien, bien viable, pues, para la mayoría de estudiantes que no tienen los recursos, o no pueden movilizarse de los lugares donde ellos viven. Generalmente en la mayoría de alcaldías hay red abierta de Wi-Fi, o las instituciones educativas, o sea, perfectamente ellos pueden seguir sus estudios, pero por motivos bien ajenos a que no es por motivos económicos, es que no siguen estudiando, y algo que es palpable en la actualidad, pues, o sea, da tristeza de una promoción de 20 estudiantes, lo más quizás que van 3, 2 a la universidad, solamente. Sí, sí, bastante de lo que menciona es bastante interesante. A veces son cuestiones culturales. Hay lugares, como usted dice, a veces hasta bachillerato, y hasta bachillerato sería mucho decir, ¿no? Porque incluso en la mayoría, yo he trabajado en centros escolares rurales y ese comentario dentro de los mismos padres de familia a veces se escucha en estudiantes que van a que quinto, cuarto grado, tercero. Yo incluso escuchaba un señor hace algunos años en una reunión de padres de familia cuando les estaban dando las notas que decía de que a él no le interesaba si tenía 5, si tenía 4, si tenía 6, si tenía 10, o sea, que él lo que quería era que el niño aprendiera a leer. Y estaba hablando de un niño de, no sé si era de segundo o tercer grado, porque en el momento en que aprendiera a leer, pues ya estaba listo para el negocio, decía.
para comenzar a trabajar y pues poder, decía, aprender a leer y aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir. O sea, a él le interesaba que le enseñaran esas cosas y pues hasta ahí, porque era lo que él necesitaba que el cipote, que con esas palabras lo decía él, ¿no? Que lo que el cipote supiera hacer, ¿no? De ahí todo lo demás, que le pusieran un número por un social, una materia de esa, que no le interesaba. Y es bien triste, como usted menciona, escuchar esta clase de comentarios en las que uno a veces como docente pues no le queda nada por hacer, pues porque son decisiones muy ajenas a lo que nosotros o lo que nuestro rol como docentes nos permiten. Bien, gracias por las aportaciones. No sé si alguien más quiere aportar algo o pasamos a lo que es la propuesta. En este caso tenemos lo que es un pequeño sondeo de lectura. Está planteado sobre lo que son los 3 contenidos del material de la unidad 5. La primera pregunta son los entornos educativos adecuados. Se caracteriza por ser flexibles en relación a, ahí aparecen, no sé si eran 5 o 6 elementos bajo los cuales es flexible lo que es estos entornos educativos. Entonces, solo es mencionarlo, ¿no? Si usted quiere, pues pide la palabra y responde a estas preguntas. La segunda pregunta es, mencione alguna de las plataformas de uso libre. Por ahí aparecían, no sé si eran 3 o 4 de ejemplo, no, hay muchísimas más. Creo que el material lo menciona, hay muchas más, pero son las más usadas, ¿no? Son las que más popularidad han ganado con el paso de los años. La pregunta 3, los objetivos de la nube como una herramienta didáctica son, ¿cuáles son esos objetivos, no? Directamente de la utilización de la nube como herramienta didáctica, ¿no? Ahí creo que son 2 objetivos los que aparecen ahí en el material. Entonces, básicamente, tenemos ahí planteadas lo que son las 3 preguntas. Si alguien quiere responder a cualquiera de las 3, sin importar el orden, solo me dice con cuál de las 3 va a participar y pues se le cede el espacio. No es necesario Voy a que pasar a la 1. hola, sí, perfecto, perfecto. Sí, verdad, y cuando leí el material, bueno, ahí menciona, ¿verdad? Que eh, bueno, que se caracteriza en primer lugar por el espacio, ¿verdad? Donde es que se va a llevar a cabo, este, en qué entornos, como menciona ahí, en qué lugar se van a llevar a cabo este tipo de actividades. También se debe considerar el tiempo, el currículo, los modos de agrupamiento y los materiales, ¿verdad? A los cuales se tienen alcance y se adaptan a las características del estudiante para que él pueda aprender, ¿verdad? Porque cuando hacemos un material didáctico, debemos considerar eso, ¿verdad? Las características del estudiante, porque muchas veces, como docentes podemos caer en el error de implementar cierto material, por ejemplo, ya sea el uso de la tecnología, que está bien utilizarlo, ¿verdad? Pero quizás lo primero es cómo instruir al estudiante para sacarle provecho, porque si nosotros, por ejemplo, tratamos de dar una clase de funciones y los ponemos a graficar a ellos ahí en el programa GeoGebra, pero si anticipadamente no los hemos instruido cómo hacerlo, entonces es muy difícil se va a lograr aprendizaje en los estudiantes. Al contrario, hasta se pueden frustrar porque ellos no lo van a poder utilizar. Entonces son aspectos que se deben considerar en el entorno educativo. Perfecto, gracias. Sí, ¿no? De hecho, eso que mencionó usted son los que aparecen directamente ahí en el material, ¿no? Y también hay otros aspectos que tal vez no aparecen ahí, pero que debemos de considerar bastante, ¿no? Por ejemplo, la flexibilidad del tiempo es bastante importante, más que todo cuando las clases son totalmente presencial, ¿no? Cuando ustedes hacen una planificación didáctica, ustedes detallan lo que son el tiempo que se va a utilizar o lo que es el tiempo que se va a utilizar para cada una de las actividades previstas. También se detalla lo que es el agrupamiento, cómo van a estar organizados, si van a estar trabajando de forma individual. En este país ha habido bastante controversia, al menos en lo que se refiere a estas, digamos, a estas prácticas educativas. Muchos colegios privados
consideran que la mejor forma de agrupar a los estudiantes es formando una U, otros haciendo un círculo totalmente en el que el docente esté en el centro, otros de forma tradicional formados en filas, ¿no? Y casi siempre, o la mayoría de veces, depende del docente cuando trabajan en equipo, la forma en que se van a estar agrupados, ¿no? Todos estos elementos tienen alguna explicación dentro de lo que es la pedagogía, ¿no? Y cada uno debe de, según sus prácticas, según sus creencias, según lo que usted como docente cree que funciona o se apega mejor a la actividad que usted quiere, pues tiene que regir todos esos lineamientos, ¿no? Entonces, sí, esos apartados son correctos, ¿no? No sé si alguien más quiere aportar con cualquiera de las otras dos preguntas. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Con respecto a la pregunta número 2, algunas de las plataformas de uso libre, de acuerdo al material compartido en plataforma, tenemos Schoology, Edmodo, y quizás las más comunes que hemos podido ver o se han podido contemplar por la necesidad, Google Classroom y Moodle, que son unas de las que nosotros hemos estado trabajando. Y estos tienen una gran diversidad de opciones para el trabajo de forma virtual. Correcto, gracias. Sí, no, ahí aparecen algunas. Notemos acá, ¿verdad? Que aquí dice uso libre. A veces solemos confundir lo que es libre con gratis. Y es porque en inglés ambas significados están bajo la misma palabra, ¿no? Que es free. Cuando nosotros escribimos free, se puede traducir como libre o se puede traducir como gratis. Pero cuando hablamos de programas o de plataformas, hay una distinción en español de lo que es libre y de lo que es gratis. Cuando hablamos de libre, nos referimos a las restricciones que la aplicación tiene de uso, cuando puede ser libre y gratis o libre y de pago, ¿no? Entonces, cuando es del uso libre gratis, ustedes van a notar en algunas aplicaciones que no se pueden utilizar todas las herramientas, ya que para poder utilizar o tener acceso a esas herramientas, usted va a tener que desembolsar dinero para pagar una licencia, ¿no? Para obtener acceso a las herramientas que mejor se adecúen a lo que usted quiere hacer con con ese programa o con esa aplicación, ¿no? Entonces, quizás hacer esa distinción, creo que, si no me equivoco, la mención del material, pero es bastante importante que tengamos esa distinción. Si no, si no recuerdo mal, el día de ayer, no sé si me equivoco, Sofía me consultaba sobre la plataforma Schoology, porque Schoology, hasta la última vez que yo la utilicé, era de uso libre y gratis, ¿no? Es decir, no necesitaba yo hacer absolutamente nada, no necesitaba suscripción, no necesitaba pagar por la licencia para utilizar Schoology como docente, ¿no? Es decir, desde el rol del docente o del moderador. Entonces, ayer nos encontrábamos con esa problemática que, según la traducción que hice yo del párrafo que aparece por ahí, desde el año pasado ya pasó o ya quitaron el uso gratuito para moderadores. Es decir, todos los que tenían una cuenta en Schoology desde 2020 hacia abajo, 2019, 18 para abajo, sí pueden seguir utilizando lo que es la función de moderador en sus cuentas, pero los que quieran suscribirse del 2020 para acá, es decir, 2021, 2022, si quieren el rol de moderador, pues van a tener que comprar la licencia, ¿no? Es decir, ya no es de uso libre y gratis, al menos desde 2020 para acá. Si usted ya tenía una cuenta previa, pues no va a tener ningún inconveniente. Si usted quería crear una cuenta, pues ahí sí va a haber dificultades. Lo menciono porque en la tarea se le solicita distribuir o cargar los materiales como un recurso educativo abierto en cualquiera de las plataformas, y pone de ejemplo Schoology y pone de ejemplo Classroom, y ya vimos que Schoology, pues si usted no tiene una cuenta, no lo va a poder hacer ahí. Entonces yo recomiendo que lo hagan en Classroom. Classroom aún mantiene ese apartado de ser libre y ser gratis, ¿no? Entonces, solo aclarando eso, por si ustedes intentan para la tarea crear lo que es en Schoology, ¿no? Si ustedes ya tenían una cuenta en Schoology, pues entonces no hay ningún problema, ahí van a poder desarrollar la tarea, ¿no? Si no, pues
tendríamos que optar por, o bien por Moodle en las versiones gratuitas, o bien por Classroom. Yo creo que Classroom es la más factible en ese momento para crear cuentas nuevas. Bien, por razones de tiempo, vamos a continuar con el desarrollo. Vamos a dejar solo planteada la última pregunta, que cuáles son los objetivos de la nube como una herramienta didáctica, ¿no? Y vamos a comenzar a revisar lo que es el contenido 5.1, que aquí son los recursos educativos abiertos, o los REA, ¿no? Esta es la fase 3. La hemos visto, creo, en varias tutorías y hemos ido ampliando, ¿no?, un poco más. Nos dice por acá que los entornos educativos, según el glosario de reformas educativas del 2013, es decir, según las definiciones de este glosario, son los entornos educativos, dice, se refiere a la diversidad de ubicaciones físicas, contextos y culturas en la cual los estudiantes aprenden. Es decir, físicas es algo material, ¿no? Puede ser una aula, puede ser una institución, en un contexto y en una cultura determinada, siempre y cuando ese contexto, esa infraestructura física y esa cultura estén en pro del aprendizaje. Entonces vamos a poder llamar a eso lo que es un entorno educativo, ¿no? Luego nos dice que dado que los estudiantes pueden aprender en una amplia variedad de entornos, por ejemplo, puede ser al aire libre, fuera de la escuela, este término se utiliza a menudo como una alternativa más precisa para lo que denominamos aula, es decir, el término entorno educativo lo definimos o lo limitamos en cierta medida a lo que es la infraestructura física que denotamos con el nombre de aula, ¿no?, que tiene connotaciones más limitadas y tradicionales en el aula con escritorio y pizarra, ¿no? Ya sabemos las características que una aula contiene, ¿no? Un escritorio para el profesor, algunos materiales didácticos, tenemos lo que es la pizarra, tenemos a veces proyectores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablemos de entornos educativos, lo estamos limitando en espacio y tiempo, ¿no? Digamos, en tiempo, en el momento en el que se está dentro del aula, se considera de que el estudiante está aprendiendo, ¿no? Cuando en realidad, en la actualidad, usted aprende en cualquier lado, como lo menciona acá. Usted, por ejemplo, en este momento, digamos que no estuviera en la tutoría, usted pudiese estar viendo un video de YouTube, viendo alguna explicación de algún ejercicio, viendo algo en particular que le sirve a usted de aprendizaje. Por ejemplo, yo lo decía a una compañera de trabajo hace algunos días en son de broma, de que hasta para aprender a tocar guitarra ya no necesita ir y pagarle a alguien. Basta que con dedicación usted le ponga esmero y comience a encontrar buenos tutoriales, porque ese sí es un gran problema, que a veces encontramos tanto material de lo que buscamos, por ejemplo, en estas plataformas como YouTube, que cuesta elegir un buen video, ¿no?, que nos dé información precisa y válida, ¿no? Entonces, usted puede aprender donde usted quiera. Puede estar en la playa, puede estar aprendiendo, puede estar en su casa, puede estar trabajando y tiene un rato libre, se pone a estar viendo algo de provecho. Usted aprende, ¿no? Entonces, decir entorno educativo refiriéndonos a una aula tradicional se está quedando limitado, ¿no? Porque la condicionante, recordemos, era directamente a dónde se aprende. Como hoy aprendemos en tantos lugares diferentes, este término o esta definición se queda un poco escueta, ¿no? Un poco corta, ¿no? Luego nos dice que el espíritu y sus características que se refieren a cómo las personas interactúan, ¿no? Aquí entra en contacto otro término interesante, ¿no? La interacción entre personas. Por ejemplo, cuando usted, si recuerda, tal vez cuando estudió bachillerato, estudió noveno grado, no todo era llegar, sentarse y esperar o recibir la información del docente, ¿no? Muchas veces aprendíamos de la interacción directamente con nuestros compañeros. A veces incluso es mucho más fácil o factible el aprendizaje a través de lo que nos explican nuestros compañeros que la explicación del profesor, porque a veces las explicaciones que nosotros como docentes damos digamos, son bastante técnicas. A veces utilizamos términos que suelen confundir a los estudiantes. En cambio, cuando se explica de un estudiante a otro estudiante, se utiliza casi que el mismo lenguaje, ¿no? Y cambian algunos términos. Creo que en
alguna asignatura de las que yo he impartido, mencionaba una experiencia que tuve yo. Yo tenía una estudiante que tenía mala fama para el área. Es decir, cuando yo entré a esta institución a trabajar, a mí me dijeron fulanita y me dijeron el nombre. Es muy mala para matemática. Ella lo intenta, pero ella es muy mala para matemática. Así que téngale paciencia, me dijeron así, así, así. Va. Me dieron una descripción de la muchacha, entonces yo comencé a trabajar y pues ella iba aprendiendo. Yo no veía que ella fuese tan mala como la habían planteado. Y después me puse a ver que cuando la pasaba a la pizarra y ella explicaba algún ejercicio, decía este cosito y este cosote para señalar eran multiplicaciones de polinomios. Entonces le llamaba cosito a lo que es un monomio y decía cosote cuando tienen más de un término, es decir, cuando es un binomio, un trinomio o un polinomio. Entonces ella cambiaba los nombres de las cosas para entenderlo ella. Entonces era capaz de desarrollar los ejercicios bajo su propio lenguaje. ¿Y dónde había aprendido ese lenguaje? Pues directamente con la interacción de sus compañeros, es decir, los compañeros que iban, digamos, más o aprendían más fácilmente que ella, le explicaban y ella le daba nombres a las cosas, ¿no? A los términos matemáticos, y así era como ella era capaz de aprender, ¿no? Entonces, ahí vemos que a través de la interacción o la forma en que interactuamos, aprendemos. A veces en línea, o ustedes creo que no me van a dejar mentir, tenemos ese conflicto, más que todo cuando ustedes comienzan la carrera en línea o a distancia, ¿no? Porque a veces no se conocen, porque no hay interacción, entonces nos centramos en lo que nosotros individualmente logramos aprender, pero a medida que ustedes han ido avanzando en la carrera, yo creo que, porque yo me he enterado de algunos, ¿no? que se han hecho muy buenos amigos, que comienzan, se piden el número de teléfono, comienzan a interactuar por teléfono, aunque no se estén viendo, a veces se conectan en línea a través de Teams para desarrollar las tareas y hay esa interacción. Es decir, el hecho de que no esté en un apartado meramente físico no me limita directamente a que yo pueda tener esa interacción siempre en el ámbito educativo con otra persona, ¿no? Siempre no todo esto va en pro de facilitar lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ahora bien, nos dice que esta definición de entornos educativos nos indica que los entornos educativos no son solo un espacio donde se desarrolla la actividad educativa, es decir, no solo es el espacio físico, sino que también son las presentes. El concepto de entorno educativo incluye los aspectos estructurales, didácticos y relacionales, ¿no? Luego dice que el entorno educativo adecuado se caracteriza por ser flexible en relación a estos 5 criterios que vamos a ver acá, que era la primera pregunta del sondeo, ¿no? Primero, en cuanto a los espacios. Estos espacios pueden ser lo que son las aulas de clase, pueden ser talleres, pueden ser laboratorios, o inclusive, con el avance de la tecnología, pueden ser ahora lo que llamamos las plataformas en línea, ¿no? O las aulas virtuales o los espacios virtuales de aprendizaje, ¿no? Aquí tenemos otro de los elementos que es el tiempo, ¿no? Lo que adecua un buen entorno educativo es cumplir con los parámetros de tiempo establecidos por cada jornada, ¿no? Inclusive esto, al estar en el apartado en línea, si lo vamos viendo, porque creo que el apartado presencial ya todos lo conocemos, ya que todos hemos estado inmersos en lo que es un proceso educativo presencial, ya sea en básica o media, ¿no? Entonces, en el apartado virtual, este apartado de tiempo tiene, digamos, una connotación muchísimo más flexible que lo que se da dentro del aula, ¿no? O de la forma presencial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes ahorita tienen habilitada una tarea que tiene una fecha de caducidad. Ustedes son libres de manipular el tiempo en cuanto a qué días, a qué horas yo me voy a poner a trabajar en X tarea, a diferencia de cuando son trabajos directamente en el aula. Por ejemplo, si usted le dejan una tarea en el aula, a veces le dan 25 o 30 minutos para que haga esta actividad, ¿no? Para que desarrolle tal vez estos 3 ejercicios o estos 4 ejercicios que tienen 20 minutos, ¿no? Entonces, ahí usted está forzado a trabajar dentro de ese tiempo. En cuanto al apartado virtual, no. Usted tiene un espacio para que usted pueda realizar investigaciones, para que usted pueda buscar en la red, ¿no? Si algo no lo comprende, algún concepto, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos
una flexibilidad muchísimo más amplia, ¿no? Pero también es considerada, ¿no? Porque se les pone un límite de tiempo en el cual debe de cumplirse esa actividad, ¿no? También cuando hablamos de lo que es el currículum, que existe un programa de estudio que es común para todos los alumnos, pero también cabe la posibilidad de que los alumnos elijan entre diversos contenidos para profundizar en ellos, ¿no? Es decir, aquí se les da, por ejemplo, una serie de programas o de aplicaciones que van apegadas al ámbito educativo. Por ejemplo, en la tutoría anterior veíamos EducaPlay, veíamos que aparecía CMAP para hacer mapas mentales, veíamos que aparecía por ahí Powtoon, creo que aparecía en el material, creo que no lo puse en la presentación, pero aparecía en el material, que es para la elaboración y la edición de videos. Entonces, solo ahí tenemos 3 herramientas. A ustedes se les ha brindado lo que es el conocimiento de que existe esa herramienta. Puede ser que usted como estudiante haya sido curioso y haya comenzado a revisar todas esas herramientas y comenzado a utilizarlas para ver qué tan viable puede ser en lo que son los entornos educativos. Puede ser, ¿no? Entonces, ahí es decisión personal suya como estudiante el hecho de profundizar en esos contenidos, ya que en el material solo se les ha dado la apertura de qué es lo que se conoce o cuáles son las herramientas más populares, ¿no? Que son las que los docentes están utilizando, al menos en estas modalidades que son semipresenciales o en línea, ¿no? Entonces, siempre depende, o sea, hay un currículum que es el mismo para todos, es decir, todos ustedes, los estudiantes de esta asignatura, han tenido a la mano el mismo material didáctico, el mismo recurso, que sería el documento que se carga ahí a plataforma, ¿no? De la unidad 4, creo que era el que revisábamos en la tutoría anterior. Todos han tenido acceso a eso, pero puede ser que alguno de ustedes se haya interesado por algún apartado de los que ahí está y hayan investigado más a fondo. Entonces puede ser que esté mejor estructurado su conocimiento con base a lo que usted investigó sobre ese apartado en específico. Entonces, por eso es que dice que todos comenzamos con el currículum general, que es el mismo para todos, pero existe la posibilidad de que usted profundice más en algún tema en particular, en algo que le llame la atención directamente. También está lo que son los modos de agrupamiento. Nos dice que si bien es recomendado que los alumnos trabajen de forma individual, es decir, en la mayoría de actividades siempre se solicita de que se haga de forma individual, porque así se mide o se valora hasta qué punto se ha comprendido cada estudiante, cada uno de los contenidos, pero también pueden hacerse trabajos en equipo, siempre y cuando se les indique. Es decir, eso va a depender bastante de la planificación que ustedes como docentes tengan, del objetivo de la actividad. Por ejemplo, si el objetivo de la actividad es observar, por ejemplo, el trabajo en equipo o la forma en que se interactúa con los compañeros, puede elaborarse lo que es una actividad grupal, una actividad integradora que permita directamente visualizar o obtener los parámetros que usted como docente está buscando investigar, ¿no? O medir, mejor dicho. Como les menciono, aquí, al menos en nuestro país, en este apartado de agrupamiento, no solo para las actividades, sino que para las clases, existen muchas instituciones que cada uno pues tiene sus creencias de qué funciona mejor, de cómo funciona, de qué es bueno, qué es malo. Incluso a veces podemos hasta estar limitados como docentes. Lo digo por experiencia, porque yo he llegado a instituciones donde a uno le dicen la forma en que el estudiante debe estar ubicado. Y muchas veces, al menos para las asignaturas de matemática, no es la forma correcta. Yo llegué a una institución donde estaban en mesas, formando un círculo, digamos, ubicados en mesa todos los estudiantes. Y podemos tener, por ejemplo, 6, 5 estudiantes en una mesa redonda y así diversos grupos. Para dar una clase de matemático, eso suele ser bastante contraproducente porque a veces los estudiantes se ponen a platicar, se ponen a estar compartiendo, a estar socializando y pues se pierde bastante la atención de lo que es los grupos. Algunas instituciones consideran que es en U y a veces esas instituciones no permiten cambiarlo por lo que usted como docente considera que debe ser la forma correcta para aprender la disciplina o la asignatura. Entonces, eso se da dentro de lo que son los centros escolares salvadoreños y es algo con que ustedes se van a enfrentar algún día, ¿no?
Entonces, es bueno no siempre conocer para qué nos sirven ciertas técnicas, ¿no? O ciertas agrupaciones de estudiantes, ¿no? Ya sea para trabajar actividades o para el desarrollo de la clase, ¿no? Luego tenemos lo que son los materiales. Se ofrecen diversos contenidos de estudio y se alienta al estudiante a usar fuentes de información variadas en función de las necesidades y de los contenidos a aprender, ¿no? Por lo general se utilizan algunos recursos y siempre no está en libertad de cada uno de ustedes ir y ponerlo en práctica, ¿no? Luego tenemos lo que son las plataformas de uso libre. Nos dice que las plataformas de uso libre por su parte desempeñan una función destacada en el proceso educativo y pueden ser consideradas como un entorno en el que el estudiante desarrolla y refuerza conocimientos. Este tipo de plataformas pueden ser utilizadas de forma gratuita y son online, ya que para utilizarlas hay que tener acceso a internet, ¿no? Por ejemplo, tenemos Classroom, que Classroom no podemos acceder si no tenemos una conexión a internet, ¿no? Las ventajas que en su mayoría de veces hay que no tenemos que descargar ningún programa, no hay nada que descargar, ¿no? Adicional directamente a lo que es la plataforma como tal. Por ejemplo, Google Classroom no necesita descargar nada en su computadora para tenerlo ahí, ¿no? Únicamente basta con tener el acceso a internet, ¿no? Y un dispositivo que tenga soporte para utilizar esa aplicación, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo hace algún tiempo, creo que fue el año antepasado, el año pasado, que un estudiante me decía, pero y aquí, ¿cómo descargo Classroom? Y mandaba un teléfono con sistema Java, ¿no? En el cual no existía, no sé si ahora ya estará la aplicación, pero no existía lo que es la aplicación de Classroom y él quería andar Classroom en ese teléfono. Entonces, ahí vemos, ¿no?, que aparte de tener internet, también tenemos que tener un dispositivo que soporte la plataforma, ¿no? O que pueda manipularse ahí, ¿no? Nos dice también que este tipo de plataformas en el ámbito educativo suelen llamarse plataformas e-learning o electronic learning, que traducido al español sería aprendizaje electrónico o aprendizaje virtual, ¿no? Luego vemos cómo nos define el autor Puente en 2000 lo que es el learning, ¿no? Nos dice que es un sistema de impartición de formación a distancia, apoyado en la tecnología de la información y la comunicación, que combina distintos elementos pedagógicos, por ejemplo, instrucciones clásicas, que puede ser presencial o autoestudio, puede ser de que tengan que ir, más que todo creo que eso lo desarrollaban ustedes antes de la pandemia, ¿no? Cuando a veces se iban a las tutorías de forma presencial en algunas asignaturas, ¿no? Y también lo que se conoce como autoestudio, que está dentro de lo que es la instrucción que se les da, que en esta modalidad depende bastante de cada estudiante, ¿no? Usted decide en qué momentos, en qué espacios usted lee los materiales que se les han compartido, ¿no? También tenemos lo que son las prácticas, que pueden ser presenciales, pueden ser videoconferencias o pueden ser chat, ¿no? Y los contactos diferidos. En este caso pueden ser tutores, pueden ser foros de debate o puede ser a través de correo electrónico. Todos estos elementos didácticos que están apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación es a lo que nos referimos cuando hablamos de e-learning, ¿no? O aprendizaje virtual o aprendizaje en línea, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el objetivo en este caso del e-learning? Dice que el objetivo específico de estas plataformas es permitir la creación y la gestión de entornos de aprendizaje, ¿no? O de enseñanza-aprendizaje directamente apoyados en Internet, donde los docentes y los alumnos puedan interactuar durante el proceso de formación, ¿no? Estas plataformas son mayoritariamente utilizadas por la educación a distancia, pero también se pueden emplear como un medio didáctico en educación presencial, como por ejemplo para algunas tareas, materiales didácticos y realizar algunas encuestas, ¿no? Esto siempre y cuando los estudiantes cuenten con los recursos necesarios, que serían el acceso a Internet y un dispositivo que esté acorde, ¿no?, o adecuado para poder utilizar las plataformas. Aquí hay que señalar, en este caso, dos puntos bastante trascendentales, y es que puede ser utilizado directamente para aprendizaje a distancia,
como por ejemplo lo están haciendo ustedes en este momento, lo han hecho en el transcurso de la carrera, o puede ser apoyado o un medio de apoyo al docente. Por ejemplo, usted dando clase de forma presencial, puede pedirles a sus estudiantes que las tareas las carguen a Google Classroom, por ejemplo. Tal vez no se dan clases en línea, tal vez no se utiliza a fondo eh, la plataforma Classroom como un medio virtual de e-learning, pero sí puede ser apoyado para evidencia, ¿no? Recordemos de que una de las ventajas grandes que tiene esta plataforma es que si algún estudiante entrega una tarea, se le califica en línea, ahí queda guardada esa actividad, ¿no? Entonces, a veces cuando trabajamos de forma presencial pasa que algunos estudiantes pierden alguna actividad, puede ser que pasó algún error con alguna nota y el docente le pida nuevamente que lleve el trabajo, ¿no? Que lleve el examen para corregirle la nota y puede ser que ya lo haya perdido. Entonces, esas cosas no suceden, ¿no? Y esto es bastante importante. Por ejemplo, ustedes creo que se vieron bastante afectados con lo que pasó hace algunos meses, ¿no? Directamente en este proyecto a distancia, de que a algunos se les modificaron algunas notas. Decían que había habido un hackeo, que no sé qué. Yo no profundicé tanto en esas cuestiones que rondaban ahí en redes sociales, y algunos estudiantes que tenían 6 les aparecía 7 de nota, otros tenían 7 y les aparecía 5. No sé si ustedes se vieron involucrados en eso, y tampoco sé si es cierto, ¿no? Ya que yo no soy estudiante de esta modalidad y yo no vi si eso ocurrió o no ocurrió. Yo solo vi una serie de quejas que rondaron por ahí por las redes sociales, pero es un ejemplo, ¿no? De que en línea quedaron guardadas las actividades, aunque se modificara la nota, pues solo habría que ir a ver qué nota se le ponderó a la actividad o a la rúbrica que se le añadió ahí en los comentarios, y pues de ahí sacar directamente la corrección de la calificación. Entonces es una de las ventajas o de las enormes ventajas que podemos ver como docentes si trabajamos de forma presencial y nos apoyamos en esta plataforma, que todo lo que hacemos, todas las actividades que hacemos, quedan directamente como evidencia ahí directamente en la plataforma, ¿no? Ahora bien, uso de plataformas virtuales de uso libre o de libre uso, que actualmente las plataformas virtuales de libre uso más utilizadas para la educación son, aquí aparece lo que es Schoology, ¿no? Que nos dice que es una plataforma de libre uso que permite a los docentes crear grupos y cursos de estudio para después integrar alumnos, ¿no? Esto se hace a través de un código. Una vez que se ha creado lo que es el aula virtual, pues él genera un código y ese código es el que se manda a los estudiantes para que se puedan agregar, ¿no? Los estudiantes deben contar, bueno, acá lo dice, con un código para poder tener acceso al curso, y esto evita que alguien externo al curso pueda entrar básicamente. Si no tiene el código, pues no va a poder ingresar, ¿no? Contiene herramientas que permiten servir, que pueden, perdón, servir para estar en línea con un colectivo y un programa de actividades, ¿no? Pueden compartir ideas, materiales educativos o administrar ya sea un curso completamente virtual o que sirva de apoyo, ¿no? O complemento a un curso presencial. Acá nos da el enlace. Solo que, volviendo a aclarar, eh, antes esto tenía, digamos, un uso gratuito en cuanto a lo que es el rol de docente o el rol de tutor, ¿no? Hoy en día, según veía el día de ayer, ya no lo tiene. Ya está limitado. Solo los que del 2020 hacia abajo tenían una cuenta ya registrada como moderadores o como tutores, pueden seguirlo utilizando de forma gratuita. Ya el que quiera registrarse como moderador, pues tendría que hacerlo a través del pago de una licencia, ¿no? Quiere decir que ya no es gratuita. Pasó de ser una herramienta gratuita que tenía libre uso, ¿no? A ser una herramienta que puede que aún tenga libre uso, pero ya no es gratuita, al menos para moderador. Como estudiante todavía tendría que poderse realizar el registro, pero para eso necesitaríamos un código, ¿no? Que alguien haya generado o que haya generado alguien que tiene el rol de moderador, ¿no? Dentro de las observaciones quizás que hacer es esa, ¿no? Luego otra de las plataformas, lo que es Google Classroom, ¿no? Que es una plataforma educativa gratuita desarrollada por Google.
Esta sí aún se mantiene de forma gratis, todavía pueden registrarse como moderadores, en la que se pueden crear salones donde se publicarán materiales didácticos y programas de actividades. Cabe señalar que si la cuenta con la cual ustedes han registrado se han registrado a Google Classroom, no está asociada, digamos, a una de las instituciones de pago o que paga por la aplicación, existen ciertas limitaciones en cuanto a la utilización de la aplicación. Por ejemplo, creo que cuando no se tiene lo de libre pago, no sé si son 45 minutos o 2 horas, lo más que se puede grabar utilizando Meet. No sé, no estoy seguro, pero está limitado el tiempo que se puede utilizar lo que es Meet, que sería para dar conferencias en línea, ¿no? Entonces, quizás eso mencionarlo porque ya si cuenta, por ejemplo, con con un correo de por ejemplo, si usted ha trabajado en el Ministerio de Educación este año que pasó y le crearon un correo institucional que es @clases.edu.sb, usted puede estar 10 horas grabando en Teams y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pero si ha creado con su correo personal lo que es la cuenta, pues esa es una de las limitantes. La verdad, yo no sé si existen otras limitantes aparte de esa, porque el resto de herramientas se pueden utilizar sin ningún problema de forma gratuita. No sé si habrá otra limitación. De momento es la única de la que yo me he enterado, ¿no? También dice, esta plataforma logra una interacción entre los docentes y alumnos por medio del chat y los comentarios que pueden ser públicos o privados. Y nos da lo que es el enlace por si ustedes desean ir y realizar o crear una cuenta directamente en esta plataforma. Cabe señalar que al ser una de las plataformas más utilizadas o más populares, existen muchas aplicaciones que generan soporte para esta plataforma. Yo les mencionaba, creo, en la tutoría anterior, lo que es la utilización de lo que es EducaPlay. Que EducaPlay, todos los quiz que podamos desarrollar en EducaPlay los podemos incorporar para que se ejecuten directamente en Google Classroom, ¿no? Es decir, no abandonar Google Classroom, sino que el quiz que se diseñó en EducaPlay se ejecute directamente desde Google Classroom, es decir, son compatibles, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas. No solo pasa con EducaPlay, ¿no? Hay otras aplicaciones que también tienen soporte directamente para lo que es Google Classroom, ¿no? Por ejemplo, había una de las que revisábamos para la elaboración de, de rúbricas que también tiene soporte para Google Classroom, que es decir, puedo elaborar mi rúbrica ya y luego enlazarla directamente a Google Classroom para que se califique automáticamente desde Google Classroom sin haber elaborado la rúbrica ahí. Esto sucede porque al ser tan utilizada, estas plataformas que están en constante actualización suelen proveer, ¿no?, de herramientas directamente que puedan ser utilizadas en esta clase de plataformas. Yo, porque he utilizado un poco, digamos, más a fondo lo que es Classroom, conozco un poco de algunas herramientas, como les menciono ahí, EducaPlay, Powtoon, que tienen soporte. Y también dentro de ello existen, como este es directamente de Google, existen, digamos, pequeñas aplicaciones que pertenecen a Google, que también son aplicables o se pueden aplicar directamente en Google Classroom. Por ejemplo, hay una de ellas que sirve para verificar el porcentaje de copiado y pegado de un documento. Por ejemplo, si ustedes como docentes quieren verificar qué porcentaje algún estudiante haya copiado o haya sacado de la red en algún documento en particular, pues ahí se puede agregar, se me ha ido el nombre, pero tiene un nombre específico esas extensiones que, que podemos agregar directamente a lo que es Classroom, ¿no?, para poder copiar y pegar los trabajos y verificar el porcentaje que es copia y pega y el porcentaje que es autoría del estudiante, ¿no? Luego tenemos lo que es la plataforma Edmodo.
que dice que es una plataforma social que facilita la comunicación e interacción virtual como complemento de la presencial, aunque también se puede utilizar únicamente en educación en línea, ¿no? Es decir, se puede utilizar de las dos formas. Permite organizar estudiantes, asignar tareas, calificaciones y mantener una comunicación que involucre profesores, estudiantes y padres de familia. Nos dice que contiene aplicaciones que refuerzan las posibilidades de ejercitar destrezas intelectuales, además de convertirse en una opción sana para el ocio, ¿no? La plataforma Edmund también tiene la opción de monitorear la interacción. Eso es bastante interesante. Por ejemplo, de las 3 que estamos revisando acá o que hemos revisado hasta este momento, es la primera que nos aparece que tiene esta opción de monitorear la interacción que se da entre los estudiantes. Es decir, a qué hora se conectan a la plataforma, en qué parte más o menos pasan la mayor parte del tiempo que estuvieron conectados, etcétera, etcétera. Esto lo presenta a través de un gráfico y es información importante para el docente para tomar decisiones. Por ejemplo, si la mayor parte del estudiante que ingresa lo pasa digamos, en la lectura de materiales, puede, digamos, modificar la apariencia para que sea más interactiva para el estudiante, ya que si el estudiante pasa mayor tiempo en esa parte de la plataforma, pues se le puede hacer un acceso más familiar o un acceso más, digamos, más natural a la hora de la lectura, ¿no? Entonces sirve bastante conocer esa clase de información de cómo se comportan los ingresos de los estudiantes a la plataforma, ¿no? En Moodle también se puede hacer. No sé si ustedes se han fijado, o no sé si a ustedes como estudiantes les aparece la opción participantes. Cuando le dan en participantes, o no sé si únicamente yo lo puedo ver, ¿no? Ya que yo solo he entrado desde el rol de tutor. No sé si desde el rol de estudiante les aparece la opción que dice participantes y aparecen ahí unos pequeños datos estadísticos de cuándo fue la última vez que se conectaron, cuánto tiempo estuvieron conectados. Eso es parte del monitoreo de cómo ustedes utilizan directamente la plataforma, ¿no? Entonces, es interesante que de las primeras 3 que hemos revisado, esta es la primera que nos permite esa opción, ¿no? De monitorear directamente la interacción que han tenido los estudiantes dentro de la plataforma, ¿no? Y ahora tenemos la que es más conocida, ¿no? Ya que es la que está utilizando la Universidad de El Salvador en este proceso, ¿no? Que es Moodle. Nos dice que es el aula virtual por excelencia y es utilizada en múltiples ámbitos. Más que una plataforma, se trata de un software para la creación de cursos y ambientes de aprendizaje personalizados. Se encuentra disponible en varios idiomas y además de ser gratuito, es famoso por su flexibilidad, ¿no? De todas las cosas que permite que se puedan desarrollar directamente en Moodle. Entonces, creo que esta la conocemos bastante y es una de las opciones que se tienen. Ahora bien, vamos a hacer la distinción de los programas informáticos de uso libre. Creo que eso lo mencionábamos al inicio, ¿no? Dice que cuando hablamos de programas informáticos, decidimos que son herramientas que siguen un conjunto de instrucciones indicadas por el ordenador, ya sea una computadora, un teléfono u otro dispositivo, ¿no? Hoy tenemos acceso a tablet, iPad, etcétera, etcétera. Hay muchas herramientas de las tecnologías que nos permiten acceder a estas aplicaciones, el cual nosotros controlamos y decidimos que tiene que hacer siempre y cuando esté dentro de sus funciones el poder hacerlo. Un ejemplo de esto es cuando utilizamos, por ejemplo, programas de editores de texto, por ejemplo, el famoso Word de Office, ¿no? Le estamos indicando al programa cuando escribimos en el teclado eh, que convierta todas las señales que hemos enviado a través de la presión de un teclado para que lo transforme en letras en una pantalla, ¿no? Por ejemplo, si usted presiona la letra J, digámoslo así, ¿no? No es que la computadora o el aparato lee J, ¿no? Ellos tienen un código binario, el cual ellos leen, ¿no? Son impulsos electromagnéticos, entonces cada una de esas letras tiene asignado un número, ¿no? Diferente en código binario. Entonces, si usted presiona la J y la K, por ejemplo, ambas tienen un código binario diferente y interpretan las dos letras, ¿no? Que es lo que a usted le muestra en pantalla. Entonces, lo que hace es convertir las señales que usted está enviando a lo que él reconoce o entender, ¿no? Reconocer lo que usted está presionando, ¿no?
Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? de cómo es que funcionan estas aplicaciones de libre uso, ¿no? O de uso libre. Por otro lado, dice, es común toparse con la idea errónea de que los programas de libre uso y los programas gratuitos son lo mismo. Por ejemplo, nosotros leemos gratuito o leemos libre, de libre uso, y pensamos que ambos se refiere a que no tienen ningún costo para ser utilizado, ¿no? Pero en este caso, como lo mencionaba al inicio, es un error. Y el origen de esta confusión se debe al que en la palabra en inglés free significa ambas cosas. Free significa libre y también significa gratis, ¿no? En nuestro idioma, libre y gratis no son lo mismo, pero lo entendemos así porque para todo, por ejemplo, para programas gratuitos se escribe free y para programas de uso libre también escribimos free. Entonces se interpreta que son lo mismo, pero no lo son. Por ejemplo, nos dice que cuando un programa es de uso libre, se debe entender que el propietario de los derechos del programa o quien generó el programa garantiza a los usuarios mediante una licencia una serie de herramientas o una serie de libertades que se puede hacer con ese programa o con esa aplicación. Por ejemplo, un programa de edición de textos puede ser un programa informático gratuito, pero nos ofrece una serie de herramientas básicas, y para poder tener acceso a las herramientas avanzadas se tiene que comprar una licencia. Es decir, ahí es de uso libre, pero no es gratuito, ya que el libre uso me permite utilizar una serie de herramientas básicas, pero si yo quiero utilizar herramientas, digamos, un poco más avanzadas, pues tengo que ir y pagar la licencia. Entonces estoy pagando por algo que puedo utilizar sin pago, ¿no? Y ahí es que viene la confusión, ¿no? Entonces, con lo cual obtenemos las libertades de utilizar cada una de las herramientas de la versión pagada. Es decir, cuando realizamos el pago, estamos pagando por utilizar las herramientas que están bloqueadas en el libre uso, ¿no? No sé si logramos entender la diferencia, ¿no? Dicho de otra forma, podemos ver a veces, si ustedes han descargado algún editor de video, por ejemplo, a veces a mí me ha pasado, descargo alguno que dice, yo le pongo free en la descarga, ¿no? Para gratuito, y me descarga alguno que tiene bloqueadas para cortar video, para separar el audio, tiene algunos efectos bloqueados. Entonces ahí me está dando libertad de uso, pero me ha bloqueado herramientas. Es decir, yo lo descargo, lo instalo y lo puedo utilizar de forma gratuita. Pero si quiero utilizar esas herramientas que están bloqueadas, pues debo de pagar. Entonces ahí es la diferencia entre gratis y uso libre. Que cuando es gratis, yo puedo tener acceso a todas las herramientas de una sola vez y sin pagar nada. Cuando es de uso libre, pero es de pago, tengo acceso a una cantidad de herramientas limitadas, y si quiero las demás herramientas, pues tengo que realizar un pago para esa licencia. Entonces, esas son las dos diferencias que podemos encontrar. Ejemplo que podemos poner, por ejemplo, Ecology. Antes era de libre uso y era gratis. Ahora creo que no tiene ya lo que es gratis, a menos como moderador. Y ya no es uso libre porque ya no me permite utilizar absolutamente nada, ¿no? Directamente si no realizo un pago como moderador, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño esquema para representar lo que estábamos leyendo por ahí, que ambos programas o los programas informáticos pueden ser gratuitos o de pago. Si son gratuitos, se pueden utilizar todas las herramientas sin ninguna restricción. Y cuando son pagados, los usuarios pueden utilizar pueden utilizar el programa, utilizar algunas herramientas, siempre y cuando estén dentro de la licencia. Es decir, si pago la licencia, ya puedo utilizar todas las herramientas del programa. Si no la pago y es de libre uso, pues puedo utilizar el programa, pero con las herramientas que estén activadas sin la licencia, ¿no? Entonces ahí tenemos esa diferencia. Luego nos dice que una de las limitaciones de estos programas gratuitos es que no suelen tener muchas herramientas, obligando de cierto modo a los usuarios a utilizar un programa de licencia pagada que se adapte a sus necesidades. Muchas veces descargamos varios programas porque lo que queremos hacer con ese programa no nos lo permiten las herramientas que trae. Entonces buscamos otro y otro y otro hasta que encontramos uno que se adecue a nuestras necesidades. Luego tenemos los programas orientados a la matemática de libre uso, y nos menciona aquí que en la unidad 1 se mencionaron algunos programas utilizados en las matemáticas, pero varios de estos requieren una licencia de pago, ¿no?
por lo que son software privativos, o llamamos software privativos cuando para poder utilizarlos necesitamos un pago, ¿no? En algunos se realizaron registros, creo que en el de la tutoría 2, que hicimos un mapa mental, si no me recuerdo, una lluvia de ideas creo que fue en la tutoría 2. Entonces yo hice un registro de 30 días. Si yo quisiera utilizar la aplicación ahorita, ya no puedo porque ya salí de los 30 días de la versión gratuita, ¿no? Entonces, eso es un software privativo porque solo me permitió utilizarlo de uso gratis para educación en lo que estuvo vigente lo que es la prueba, ¿no? Ahora, al ser de pago, pues, tendría yo que buscarme otro similar si quisiera utilizarlo, ¿no? Luego dice que estas secciones veremos programas gratuitos y de libre uso que podemos utilizar con herramientas didácticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Por ejemplo, para álgebra computacional tenemos lo que es el NTL, que es una librería de C++ para teoría de números, y tenemos PariGP, ¿no? Que es un excelente sistema de álgebra computacional muy usado en teorías de números. Acá nos da los dos enlaces si quisiéramos ir y revisarlos, ¿no? Ahí en el material aparecen muchos más. Creo que aquí les he colocado la mitad de los que aparecen ahí por razones de espacio, ¿no? Solo revisar 2 de cada tipo, ¿no? En este caso, en teoría del número tenemos lo que es Maxima y Singular. Maxima es un sistema de álgebra computacional bastante completo, escrito en Lisp, y Singular es un sistema de álgebra computacional para cálculo de polinomios, específicamente pensado para la que es la geometría algebraica, ¿no? Ahí tenemos también los enlaces si deseamos entrar a revisarlo, ¿no? Tenemos Genuplo, que es un programa para realizar gráficos y funciones, esto para el área de gráficas y funciones y datos, ¿no? Y tenemos ese CDAVITS, que es un programa para graficación y análisis de datos, ¿no? También acá tenemos lo que es el enlace para que lo puedan revisar más a profundidad, ¿no? Tenemos para el cálculo numérico lo que es GNU Octave, que es un excelente programa para realizar todo tipo de cálculos numéricos. Tiene una sintaxis compatible con MATLAB y permite realizar gráficos utilizando GNUPlot. En este caso, Octave, yo he visto que algunos lo utilizan a veces en estadística. No sé si es que tendrá algún apartado para estadística o quizás como es para cálculo numérico, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que yo estuve en un taller en el cual utilizaban Octave para redefinir lo que es la probabilidad clásica, que es caso favorable sobre caso posible. Aquí se puede programar lo que es una serie de eventos para que se repita n veces. Por ejemplo, si usted le coloca que n es 1000, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda de forma aleatoria, y usted lo puede colocar 1000 veces, y Octave lo realiza y le genera un valor ahí, ¿no? Que anda rondando el 0.5, que es el resultado de dividir casos favorables entre casos posibles, ¿no? Entonces, yo lo he visto utilizado en estadística en ese apartado, pero al ser de cálculo numérico, creo que por esa razón es que al menos en ese contenido estadístico sí se puede aplicar, ¿no? Pero está diseñado directamente para lo que es el cálculo numérico. Tenemos FreeMath, que es un programa como alternativa libre a MATLAB con sintaxis compatible directamente, ¿no? Y aquí tenemos los dos enlaces para que lo puedan revisar, ¿no? Para álgebra lineal tenemos lo que es BLAST y Armadillo. BLAST es un programa para rutinas básicas de álgebra lineal que está directamente en Fortran. Fortran es un tipo de lenguaje de programación que antes era bastante utilizado para crear pequeños programas, pequeñas aplicaciones. Entonces, que sea compatible con Fortran nos dice que podemos exportar directamente lo que queremos en BLAST a Fortran, ¿no? Que es una ventaja si ustedes han trabajado con lo que es Fortran. Armadillo es una librería para álgebra lineal directamente numérica para C++, ¿no? Y ahí tenemos los dos enlaces también. Para estadística, uno de los más utilizados es lo que es R con la librería Studio, ¿no? RStudio nos dice que es un lenguaje para cálculos y gráficos estadísticos con una interfaz IDE, ¿no? Se recomienda la librería es RStudio para poder utilizarlo de mejor forma. En algunas asignaturas, no sé si ustedes han tenido que programar en RStudio o en R utilizando la librería Studio.
por ejemplo, para lo que es la creación de tablas, cuando estamos revisando lo que es, por ejemplo, las tablas de distribución, ¿no? Cuando comenzamos a ver estos temas en estadística, podemos utilizarlo para que el programa lo desarrolle. Y se puede hacer a través de los métodos con los que los desarrollamos de forma convencional. Es una forma bastante fácil de resolver los ejercicios a veces que dejamos a nuestros estudiantes y poder ver la solución desarrollada en RStudio, ¿no? Para no tener que estarlo haciendo nosotros directamente la solución a mano, ¿no? Es bastante rápido en ese sentido, ¿no? Luego tenemos GNU Gets, que nos dice que es un programa para represión de series de tiempos y de economía, ¿no? Que puede ser utilizado también en estadística. Luego, bueno, eso finalizamos la revisión de algunos de los programas que aparecen por ahí, ¿no? Ahí, como menciono, en el material de lectura se tienen muchos más, hay otros ahí, a los cuales ustedes pueden tener acceso, ¿no? Pueden revisar, a ver si encuentran algo que les llame la atención y que les pueda servir en el futuro, ¿no? Luego nos dice que la producción de materiales virtuales didácticos es de libre uso. Nos dice que los materiales virtuales didácticos son materiales compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. A diferencia de los medios que tienen un soporte tangible, como por ejemplo que son físicos, ¿no? Por ejemplo los libros, los documentos impresos, el cine, la televisión, los medios digitales constituyen nuevas formas de representación multimedia, enriquecida con imágenes, sonidos y video digital, cuya lectura se requiere de un dispositivo, ya sea una computadora, un teléfono, una tablet, que siempre tenga conexión directamente a Internet, ¿no? Un ejemplo de estas plataformas o de estos elementos es EducaPlay, ¿no? Creo que les mencioné en la tutoría anterior que todo lo que ustedes publican en EducaPlay queda público para todas las personas que están dentro de EducaPlay. Incluso ustedes pueden entrar con su cuenta y comenzar a navegar en las actividades. Ustedes colocan de qué grado es la actividad, de qué tema es, y buscan, ¿no? Ahí van a encontrar muchísimas actividades ya elaboradas por otros usuarios. Incluso las actividades que ustedes generen y que publiquen van a aparecer para que otros usuarios la puedan utilizar, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tiene, ¿no? Que la difusión es bastante inmediata. En el momento en que usted termina la actividad y la publica, cualquier persona puede tener acceso a ella, ¿no? Luego nos dice que la producción de estos tipos de materiales recae en las siguientes ventajas. Primero, la capacidad para acercar al estudiante a la comprensión de los procesos mediante simulaciones y laboratorios virtuales, de los cuales generan un entorno didáctico, ¿no? Otra de las ventajas es que estos materiales virtuales ofrecen al estudiante un cierto grado de control sobre su proceso de aprendizaje, ¿no? Ya que, por ejemplo, se utilizan herramientas creadas, por ejemplo, en Powtoon o en EducaPlay, por ejemplo, el quiz que veíamos la vez pasada, yo les envié el enlace por ahí. Si ustedes hubiesen seguido, hubieran querido seguir practicando, hubieran hecho el juego cuantas veces ustedes así lo requirieran, ¿no? Es decir, ayuda en ese sentido a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, tiene usted como estudiante el control de cuántas veces utiliza la aplicación que ha sido creada para favorecer su aprendizaje, ¿no? También nos dice que facilitan el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, dando la oportunidad de acceder desde la computadora y volver sobre los materiales de lectura y las ejercitación cuantas veces así lo requieran, ¿no? Que es lo que hablábamos acá. Con los quiz generados en cualquier aplicación de esta, al generar el enlace y estar de forma gratuita en la red, usted puede acceder a él como estudiante cuantas veces así lo desea, en el momento en que así lo desea, sin ninguna restricción. Por ejemplo, en el caso de Moodle, ustedes pueden, en el aula virtual de recursos didácticos, pueden volver a la unidad 1, pueden volver a descargar los materiales de la unidad 1, pueden volverlos a leer, es decir, pueden retroalimentar según su ritmo de aprendizaje los contenidos que ya pasaron.
o incluso con los materiales nuevos que recién se publican, ustedes pueden que ya los hayan leído una vez, 2 veces, 3 veces, y depende bastante del ritmo del estudiante cuántas veces es necesario revisar esos materiales, incluso con los quiz, ¿no? Sucede así, de forma similar es con los videos, ¿no? Muchas veces para algún ejercicio de matemática que no nos quedó del todo claro, vamos y revisamos, por ejemplo, la tutoría, o vamos y revisamos un video en YouTube y no lo comprendimos y volvemos a revisar el mismo video otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Va al ritmo del estudiante, ¿no? Otra de las ventajas es que al ser materiales de uso libre, los autores tienen la potestad de conceder una de las licencias de Creative Commons a sus recursos educativos que publicarán en la web, o de compartidos con otros usuarios en los espacios de la web 2.0 y en espacios orientados a generar redes sociales. De hecho, dentro de esta pandemia o producto de la pandemia, hemos visto cómo se ha utilizado herramientas que no están diseñadas directamente para lo que es la educación y se han utilizado porque es más fácil acceder a ellas, ¿no? O todo el mundo sabe utilizarlas. Por ejemplo, la utilización de WhatsApp se dio bastante en la mayoría de centros escolares. Y de hecho, en las encuestas del Ministerio de Educación, al inicio no aparecía como una opción de plataforma, pero luego le incorporaron, decía plataformas educativas, perdón, plataformas de comunicación, como decía, aparecía Google Classroom, aparecían otras y al final redes sociales, entre paréntesis Facebook, WhatsApp o Telegram. Entonces, al ver esto, podemos deducirnos que la gente o la necesidad hizo que todas las personas buscaran una forma de interactuar y de comunicarse, ya sea estudiante-docente o docente estudiante, ¿no? Entonces aparecieron estos elementos que no están diseñados para esto y sin embargo fueron utilizados de esta forma, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Y ahora vemos el contenido 5.2, ¿no? Que es la reutilización de los materiales abiertos, ¿no? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer con esta clase de materiales? En la mayoría de los casos, los usuarios tienen enormes libertades hasta donde la licencia lo permite, es decir, la licencia de Creative Commons que tenga aplicado el material abierto, ¿no? Para reutilizarse estos materiales a fines de adaptarlos a necesidades contextuales, ¿no? Por ejemplo, yo les mencionaba, creo, eh, un test de inteligencias múltiples, que es el CHAEA, que es bastante popular. Ese test ha sido desarrollado en España y cuando lo utilizamos en nuestro contexto, a veces es necesario adaptarlo, o mejor dicho, es necesario adaptarlo, ¿no? Siempre, porque hay palabras que se utilizan allá que no se utilizan acá. Entonces, esa adaptación de cambiar esas palabras por una que sea similar que se utilice acá es para que la persona que lo va a leer acá entienda a qué nos referimos con esa pregunta, ¿no? Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, tomamos materiales que están en inglés y que es necesario traducirlos al español, ¿no? Entonces, a eso le llamamos adaptación. Entonces, hay recursos educativos abiertos o materiales abiertos que permiten estas adaptaciones, dependiendo de la licencia que tiene. Hay otros materiales que no lo permiten. Entonces, de ahí depende el qué puedo hacer y no puedo hacer, directamente de la licencia que cada recurso tiene habilitada, ¿no? Dice que si en cambio la licencia restringe la adaptación, como hace por ejemplo la licencia de Creative Commons, que es sin obra derivada, el recurso no puede ser alterado en lo más mínimo, es decir, no se puede hacer ni siquiera una traducción. Debe utilizarse tal cual como el autor lo haya creado. En este caso, si tiene esta licencia de Creative Commons llamada sin obra derivada, ¿no? Nos dice que ese derecho no se encuentra reservado muy a menudo en los recursos educativos abiertos. Es decir, este ejemplo de acá es extremista, ya que en la mayoría de recursos educativos abiertos no se utiliza esta licencia, porque sí se permiten las adaptaciones, como siempre son con fines educativos, eh, casi siempre se permiten incluso mejorarlos o mezclarlos, ¿no? Entonces ahí depende bastante de la licencia que tenga activa el responder a la pregunta qué puedo y no puedo hacer, ¿no? Pero desde ya les menciono que en los recursos educativos abiertos, por lo general, nunca nos vamos a encontrar con una restricción de este tipo o con una licencia de este tipo, que es sin obra derivada, ¿no?
Nos dice que la gran mayoría de recursos educativos abiertos publicados permite que los usuarios adapten el recurso original. Las formas más comunes en que los recursos educativos abiertos pueden adaptarse son, primero, mezclar, ¿no? Esta forma se basa en la recopilación de información de diferentes recursos educativos abiertos para crear un recurso completamente nuevo, ¿no? Luego tenemos la adaptación. Se produce cuando a partir del uso de un recurso educativo abierto se desarrollan múltiples alteraciones para adaptarlo a múltiples contextos. Ejemplo de esto es lo que les mencionaba del test CHAEA, ¿no? Que es necesario adaptarlo para utilizarlo en nuestro entorno, ¿no? De ahí otro es extracción de elementos. También es posible extraer solo algunos de los elementos de un recurso o de un determinado curso y utilizarlos en un contexto completamente diferente, ¿no? Eso es posible hacerlo en la mayoría de recursos educativos abiertos. Ahora bien, ¿cómo puedo aportar al movimiento educativo abierto? Una de las formas de aportar a este movimiento puede ser cuando elaboramos un proyecto o material didáctico. Por ejemplo, en las tareas que ustedes han elaborado, han generado algunos documentos por ahí, han generado algunos videos. Si ustedes quieren, en este caso, digamos, participar o aportar a este movimiento de recursos educativos abiertos, podrían subir o publicar esos recursos, ¿no? Pueden extenderle una licencia de Creative Commons y agregarlos, ¿no? O distribuirlos en la red. Este se puede publicar con una licencia abierta, ¿no? Y el recurso deberá ser almacenado en un repositorio online para que otras personas tengan directamente acceso a él. También se considera importante el promover materiales entre los alumnos, los profesores e investigadores cuando estos los consulten, compartiendo el análisis sobre las experiencias que han resultado exitosas, así como las dificultades encontradas o las que se enfrentaron, ¿no? Es importante eso también, tomarlo en cuenta y compartirlo en la comunidad. A veces, saliéndonos un poco del apartado educativo, podemos ver ejemplos como comunidades que les gustan las mismas cosas y comparten información sobre algunos artículos que son de interés para la misma comunidad. Por ejemplo, yo veía la vez pasada en una página de motociclistas que alguien preguntaba por una motocicleta en particular que no se vende en este país, que se vende fuera del país. Entonces preguntaban qué tan buena sería, si valdría la pena importar una de esas, y hacía varias preguntas la persona que estaba interesada en la información, y ahí salieron otras personas que han tenido ese artículo y explicando cuáles fueron los problemas a los que se enfrentaron, por ejemplo, los repuestos caros, el consumo de combustible alto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso orienta a las demás personas a no comprar aunque les interese mucho el artículo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en educación. El compartir las experiencias que se han tenido, cuáles han sido exitosas y cuáles no, orienta a la comunidad a tomar una decisión sobre si se va por un camino o si se va por otro, ¿no? Luego tenemos el contenido 5.3, que son las herramientas para compartir estos materiales, ¿no? Se pueden utilizar diferentes mecanismos directamente para compartir los materiales elaborados. Uno es la utilización del repositorio institucional, ¿no? Por ejemplo, la universidad cuenta con su repositorio y si usted elabora una tesis al graduarse, pues esa tesis queda automáticamente con una licencia de Creative Commons para poder utilizarla de forma libre, ¿no? Nos dice que muchas de las organizaciones, específicamente las universidades, están creando sus propias colecciones y alojándolas o dejándolas como recurso educativo abierto o como lo que conocemos OCW, ¿no? Que es Open Courseware. Entonces, también nos dice que se puede hacer a través de la selección de un repositorio abierto. Varios repositorios aceptan de buen grado las distribuciones oriundas de varios locales. Por ejemplo, Yorum nos da el enlace, acepta la presentación de recursos que proporcionan apoyo a plan de estudio británico en los niveles de educación técnica y superior. Los recursos educativos abiertos, Commons, por ejemplo, tienen un recurso y nos da lo que es el enlace para que los usuarios puedan aportar sus materiales. Es decir, directamente en este enlace ustedes pueden encontrar a dónde pueden ustedes, si quisieran compartir los materiales que ustedes han elaborado
como un recurso educativo abierto, pueden ir y alojarlo ahí, ¿no? Luego nos dice que existen otros mecanismos, bueno, son continuando con las opciones para distribuir los materiales, que puede ser la construcción de los recursos educativos abiertos en línea. También es posible construir recursos online y algunos sitios fomentan el desarrollo de los recursos educativos abiertos dentro de sus entornos virtuales, ¿no? O online. Dice, a continuación puede automatizar procesos tales como la adquisición de una licencia de Creative Commons e importar el recurso en la base de datos. Acá se está refiriendo básicamente, por ejemplo, a YouTube, que usted carga un video a YouTube y automáticamente se entiende que tiene una licencia de Creative Commons, ¿no? De uso libre. Entonces, mientras no se restrinja, ¿no? Mientras no se coloque una licencia de otro tipo, ¿no? Entonces, por eso dice que se hace de forma autónoma o automática, ¿no? Automatizar de forma automática. Un ejemplo de ellos es la conexión y nos da un enlace que permite a los equipos que desarrollen módulos de aprendizaje en su sitio que los usuarios abren una cuenta, desarrollan los materiales online, es decir, desarrollan el material en línea y luego lo publican cuando ya están satisfechos, ¿no? Ejemplo de esta clase de elementos es EducaPlay, ¿no? Que para usted tener derecho a utilizar el material que usted creó, debe de publicarlo previamente y en el momento en que usted lo publica, pues se vuelve accesible a toda la comunidad, ¿no? Cualquier persona que desee utilizar esa herramienta que ha sido creada, pues podrá hacerlo. La única diferencia es que el derecho de autor siempre lo muestran en la parte de abajo. Es decir, aunque lo utilice Pablito, por decir algo, ¿no? Si lo creó Juan, ahí va a decir al final que fue elaborado por Juan. Entonces, mantiene lo que es el derecho de autor o la autoría, pero son de libre uso, ¿no? También puede ser empleando las redes sociales. Actualmente existen, por ejemplo, en redes como por ejemplo Telegram, grupos que tienen intereses particulares, ¿no? Es decir, todos tienen el mismo interés y se han agregado a ese grupo porque tienen el mismo interés sobre determinados contenidos. Entonces se comparten materiales a través de Telegram, ¿no? Directamente, a través de una red social, ¿no? A veces eso se puede ver también visualizado en otras plataformas, por ejemplo Facebook. También nos dice que un sitio como Flickr nos da el enlace, les permite a los usuarios publicar materiales fotográficos con licencias de Creative Commons, mientras que YouTube permite lo mismo, ¿no? Para materiales en formato de video digital. Redes sociales, por ejemplo, Twitter y Facebook, pueden utilizarse para difundir conocimientos de materiales públicos en Internet a través de los enlaces compartidos, ¿no? Esto es según el autor Neil en 2015, ¿no? Ahora bien, tenemos lo que son las herramientas virtuales y el uso de la nube, ¿no? Creo que esto ya es lo último que aparece ahí en el material. Nos dice que la nube y el cloud, como es conocido en inglés, se refiere a un nuevo modelo tecnológico basado en una arquitectura virtual que permite el acceso, por lo general de manera gratuita y sencilla, a diversos recursos en línea y sin necesidad de un software especializado o un sistema operativo específico, ¿no? Esta tecnología se ha desarrollado y adaptado a necesidades de distintas áreas, por ejemplo, de los espacios institucionales. Otro uso de las nubes es como repositorio en línea para investigación, servicio al cual han acudido instituciones como por ejemplo la NASA. Respecto a la aplicación de la educación, podemos encontrar como herramientas para docentes y estudiantes en instancias como recursos masivos en línea, ¿no? Conocidos por sus siglas en inglés como MOOCs. Simulaciones y charlas o seminarios transmitidos vía streaming, ¿no? Directamente podemos encontrarlo en la nube, ¿no? A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, queremos enviar un documento a través de correo que es demasiado grande. Por ejemplo, yo he intentado a veces cuando he querido a veces a algunos grupos enviarles alguna presentación que contiene bastantes imágenes, a veces me dice que el correo que no puede enviar un archivo que pese más de 50 megas, no sé, creo que algo así esos, pero tiene un límite, ¿no? En megas que se pueden enviar adjuntos en el documento, ¿no? Entonces a veces es necesario utilizar
una nube, por ejemplo Drive, que es el de Google, ustedes cargan el archivo ahí y envían el enlace. Eso es lo que deben de poner público, lo que cargaron para que lo puedan descargar, ¿no? Entonces, es mucho más fácil de utilizar. Ya por la restricción de peso ya se pierde, ¿no? Ya no me influye que pese 50, 100 o 1 giga, ¿no? Yo lo cargo. El problema sería cargarlo, ¿no? Tendría que tener un buen ancho de banda. Y luego envío solo el enlace para que sea descargado, ¿no? Entonces es una forma de utilizar lo que sería mediante la figura de repositorio, ¿no? Y al final aparecen los objetivos de la nube como una herramienta didáctica. Creo que esta era la tercera pregunta. El primer objetivo es ser una herramienta virtual sencilla, sobre todo porque no es necesario comprar licencias o descargar programas distintos. Puede ser utilizada las mismas aplicaciones básicas, por ejemplo, correo, plataformas virtuales, etcétera. Y el otro objetivo es que permite el trabajo colaborativo. Es decir, si ustedes tienen el mismo enlace, por ejemplo, si van a trabajar un documento en línea y ustedes crearon un correo, por lo menos para la tarea en grupo que se les ha dejado, y comparten el mismo correo en la misma plataforma, pueden estar trabajando 3, 4, 5 personas de forma simultánea en diversas áreas de la plataforma de forma simultánea y se va avanzando en el trabajo. Es decir, no se está trabajando de forma colaborativa, de forma sincrónica, ¿no? En este caso, todos conectados en el mismo tiempo. Entonces, ese es uno de los objetivos que tiene lo que es la utilización de la nube, ¿no? Luego, alguno de los repositorios más utilizados, para ir finalizando, es GitHub, que es un sistema de gestión de proyectos y control de versiones de código, así como una plataforma de red social diseñada para desarrolladores, ¿no? O directamente para programadores. También está WeTransfer, que se basa en la transferencia de archivos por medio de la nube. Esta herramienta es de gran ayuda para evitar problemas con el diseño o el envío, ¿no? Con lo que les mencionaba, ¿no? A veces archivos que pesan demasiado, es mucho más fácil moverlo de la nube de un lugar a otro lugar, ¿no? O de una cuenta a otra cuenta. Hoy en día, antes no se podía, pero ahora en día, a través de Drive, pueden mover incluso tests. Por ejemplo, si usted elaboró, digamos, 10 tests para impartir matemáticas en 9º grado, por ejemplo, durante todo el año 2021, y usted comparte conmigo su carpeta, es decir, comparte la carpeta que esté en su nube, la que usted creó, donde están alojados todos estos archivos, la comparte conmigo, a mí en mi nube se me crea una copia de todos los archivos que usted creó ahí. Es decir, usted no tuvo que enviarme un archivo por archivo. No, me compartió la carpeta y automáticamente yo tengo acceso a una copia directamente de todos los materiales que usted elaboró. Entonces, esa es una versatilidad bastante interesante, ¿no? Algo que facilita lo que es el compartir de información, ¿no? Una de las grandes ventajas de WeTransfer es que no es necesario crear ninguna para el usuario que recibe los archivos. Ninguno de los dos necesita tener una cuenta creada. Luego tenemos acá abajo lo que es el enlace, si ustedes lo quieren revisar. Y por último tenemos lo que es Google Drive, ¿no? Que es quizás el que más hemos utilizado nosotros por la familiaridad que tenemos con Google, ¿no? Al menos los que utilizamos teléfonos Android. Que era antiguamente conocido como Google Docs. Es una herramienta que permite compartir archivos de texto, hojas de cálculo, libros, videos, etcétera. Permite tener acceso a estos archivos en cualquier dispositivo siempre y cuando se tenga acceso al mismo correo electrónico, ¿no? Que está asociado directamente a donde fue guardado en la nube. Podemos tener acceso a esos archivos. Por ejemplo, yo recuerdo que antes, cuando comenzamos a utilizar lo que son los teléfonos Android, si usted cambiaba de un teléfono a otro teléfono, usted comenzaba a guardar contactos, usted comenzaba a guardar imágenes, a guardar música, todo lo que tenía en el teléfono usted lo guardaba en una memoria o en su computadora y lo transfería mediante el cable al teléfono nuevo. Hoy en día no, si usted tiene sus contactos en su cuenta de Google, si usted tiene sus imágenes respaldadas en Google, si usted tiene su música también cargada a Google, o videos también en Google. Entonces, ¿qué pasa? Que necesita cambiar de teléfono, únicamente le da borrado general y al iniciar el nuevo teléfono le da que sincronice todo lo que tenía guardado en su cuenta de Drive y automáticamente todos los datos, contactos, imágenes,
videos, etcétera, los va a tener en su nuevo teléfono. Entonces, tiene esa versatilidad también, ¿no? Y creo que con eso finaliza lo que es el resumen de los contenidos que estaba previsto para este día. No sé si hay alguna consulta, algún comentario o algo que deseen agregar como aporte.